Gracias, hermano. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Vamos a leer unos versículos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos en un culto pentecostal esperando el mover de la mano poderosa de Jesús de Nazaret. Amén. Así que no se distraiga con nada. Olvídese de lo que le rodea y prepare su corazón para todo lo que el Señor quiere hablarle. Amén. Los hermanos porteros mantienen el orden en los pasillos, en la entrada. Nadie converse cuando estamos leyendo este sagrado libro, porque cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Amén. Hechos capítulo 13 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaín, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Varón prudente este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Podemos decir amén a la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿No tiene deseo de estar otro ratito en comunión con el Señor, orar al Señor? Ha llegado otro pedido más de oración por una persona que está con diabetes y presión muy alta, está en cama. Vamos a orar que el Señor ahora también, como dijo aquel centurión, di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo la palabra y fue sanado en aquella misma hora. Creemos que el Señor tiene poder en esta noche para obrar. Estamos clamando a Dios, toda la iglesia orando. Oremos al Señor, hermano. Toda la iglesia orando a Dios. Gloria a Dios. Toda la iglesia alabando al Señor. Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús. Mueve tu mano, Señor, en esta tarde. Mueve tu mano de poder, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu misericordia. Abre el entendimiento de cada hermano y amigo, Señor. Paséate por medio de tu Espíritu, Señor, en medio de estos pasillos, en medio de esta congregación, Padre, deshaciendo toda obra del diablo, sacando toda interferencia para que las almas reciban en esta tarde tu poder salvador y liberador, Señor. Gloria a Dios. Sana a los enfermos, por esta mujer, Señor, que está en cama, Señor, con diabetes. Interviene, Señor, en esta hora, Padre, para que quede libre de ese problema. Sabemos, Señor, que en la cruz llevaste las dolencias, llevaste las enfermedades y que por tus llagas fuimos curados. Los hermanos que están con gripe, dolor de garganta en esta hora, sánalo, Padre. Gloria a Dios. Creo, Señor, creo en la obra que hiciste en la cruz de Calvario. Proclamamos liberación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado en esta tarde, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Y a su nombre. Tomen sus asientos, hermanos. Estamos leyendo en Hechos capítulo 13, o hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13. Creo que cualquier hermano o hermana que desea iniciar una obra o una iglesia, o abrir una obra en una región nueva donde el Señor le está llamando,
creo que lo primero que debería hacer es aprender el libro de los Hechos de memoria, ¿no? Porque este libro habla de muchos comienzos. Comienzo de la iglesia, comienzo del derramamiento del Espíritu Santo, el comienzo de los primeros creyentes, habla del comienzo de los primeros diáconos, de los primeros ancianos, de los primeros evangelistas. Así que, si deseamos, hay modelos en la Biblia. Lo que sucede a veces que estamos tan entusiasmados por hacer las cosas que no miramos los modelos que hay en la palabra. Yo recuerdo en una oportunidad cuando compramos un primer lavarropa, porque antes se lavaba a mano en la pileta, y bueno, estábamos tan apurados para ver cómo funcionaba, que lo enchufamos, pero resulta que había que sacar algunos tacos, algunas cosas para que gire el tambor, y pensamos que hasta no andaba, pero de apurado ni siquiera miramos el manual de instrucciones, ¿no? Y si usted quiere que las cosas funcionen bien, hay que leer este sagrado libro. Amén. En él hay receta para todo. Hay receta de nuestra conducta cristiana, de la forma de vestirse, de adorar a Dios, de cantar, de predicar, de todo. Hay modelo en este sagrado libro. Benditos aquellos que ponen sus ojos en él para que Dios pueda poner el sello aprobado. Amén. Gloria a Dios. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. El relato de la iglesia en Antioquía comienza en el capítulo 11, verso 19, ahí mismo en su Biblia lo tiene, que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. La muerte de Esteban todavía está muchos capítulos más atrás. Allí presenta la muerte del primer mártir. Aprovecho a decirle que cuando Jesús dijo, me seréis testigos, la palabra testigos es la palabra griega mártur, que traducimos también en nuestro castellano como palabra mártir. Quiere decir aquel que por estar dispuesto a asegurar lo que vio, experimentó y oyó, está dispuesto a dar su vida. Esa es la palabra testigo o mártir, que se traduce también en las Sagradas Escrituras. Así que, con motivo de la persecución de los primeros cristianos, allí había un joven que creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Había nacido en Tarso, por eso le llamaban Saulo de Tarso. Y este joven creía, fariseo de fariseos, instruido a los pies de uno de los mejores doctores de la ley, llamado Gamaliel. Él creía que era alguien que tenía mucha sabiduría y que, matando a los creyentes, estaba prestando un servicio a Dios. Hasta que un día aquel hombre Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, allí dispuesto a dar testimonio de Jesucristo el Señor, muere apedreado allí a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Ponen las ropas ensangrentadas y él se complacía viendo cómo morían los cristianos, como todo esto parecía que funcionaba bien, agradaba a los de su nación, hasta hacía política con esto. Dice la Escritura que allí nomás comenzó a seguir su camino, buscando cartas que le den mayor autoridad. Comenzó el camino a Damasco para prender allí a más cristianos, y entraba por las casas, por los lugares donde se reunían, asolaba a los cristianos con unas tremendas persecuciones. Pero allí en el camino, dice la Escritura, que le rodeó un resplandor de luz y él cayó en el suelo, no sabía lo que era. Pero de allí, de en medio de esa luz que lo encegueció, escuchó aquella voz magnífica que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no sabía quién era el que le hablaba. Él no sabía quién era esa voz que venía desde arriba. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. De repente hay personas que persiguen a hermanos, hermanas, a hijos, a jóvenes, y creen que quizás son vivos o están haciendo algo a favor de Dios, y no se dan cuenta que están dando coces contra el aguijón. El aguijón era como un palo puntudo o un fierro que se ponía cuando las mulas o caballos eran muy ariscos, ahí abajo del pescante, debajo de la carrocería, para que usted lo entienda, del carro, del sulky o de lo que sea, se ponía allí con estas puntas, y los caballos que eran manieros y les gustaba tirar patadas, cuando estaba eso, tiraba y se pinchaba, entonces se cuidaba de no dar más patadas. Esta es una expresión
Saulo, ¿vos crees que estás haciendo la obra de Dios? Sos un caballo maniero que yo pronto voy a domar. Gloria a Dios. Amén. Y le quiero decir que los caballos más manieros son los bueyes más útiles hoy en la obra del Señor. Aquellos que parecía yo nunca me voy a ser cristiano, que se burlaban, que se mofaban de las cosas de Dios, que se reían. Estos están todos locos, gloria a Dios y aleluya. Hoy los ve con la Biblia en su mano diciendo Jesucristo es el Señor. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabe, alabe este Cristo maravilloso en esta noche. Por eso hay esperanza. Cuando vemos un borracho, un drogadicto, una persona de mala vida, hasta un delincuente, no nos importa lo que fue hasta hace unos minutos. Lo que importa es lo que va a ser hoy después de oír este mensaje que viene del cielo para tu vida. Y a su nombre. Y con causa de esa persecución, también mataron al pastor de la iglesia en Jerusalén. Como vieron que el asunto había agradado, se prendieron también los gobernantes. Y Herodes mató a espada a Jacobo, hermano del Señor. Allí parecía que esto había agradado tanto a los judíos y a los de su nación que comenzó la persecución. ¿Sabe qué pasó? Dios estaba combinando dos cosas. Él les había dado un mandamiento a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero ellos estaban tan contentos en Jerusalén que Dios estaba salvando tanta gente que parece que no estaban dispuestos a dejar sus cosas para ir donde el Señor los enviaba. Y cuando uno no está dispuesto, Dios tiene que trabajar. Y vino la persecución y allí los que no hicieron voluntariamente tuvieron que salir disparando. Algunos fueron al norte de Palestina, a la ciudad de Antioquía, huyendo de la persecución. Por eso dice, los que fueron esparcidos con motivo de la muerte de Esteban, de la persecución, se establecieron en Fenicia, Chipre y Antioquía. De Antioquía, bajando a la costa del mar Mediterráneo, cualquiera en su Biblia, en las páginas finales va a encontrar algunos mapas. Allí separado de la costa de Palestina, unos 100 kilómetros, un poquito más, va a encontrar la isla de Chipre. De allí había nacido Bernabé, aquel compañero de Saulo, había nacido en esa isla. Y con motivo de la persecución, a pesar de que había un cambio en la vida de Saulo, nadie le creía. Lo tuvo que tomar Bernabé y traerlo a los hermanos de Jerusalén para que ellos creyeran. Con todo eso, los hermanos pensaban, no, quién sabe, es un espía, este nos debe estar mezclando entre nosotros para destruirnos, pero no sabían que el Señor lo había tomado en sus manos. Saulo ve que los hermanos no le creen, se va allá a la ciudad de Antioquía, acompañando a los hermanos que iban perseguidos. Y allí comienza a congregarse con ellos. Y un tiempo antes todavía, parece que desanimado, se volvió a la ciudad de Tarso. Cuando viene el avivamiento en Antioquía y se comienzan a convertir cantidad de creyentes, llaman a Bernabé. Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre muy humilde, pero lleno de la gracia de Dios. Y yo creo que la característica de un gran siervo de Dios debe ser siempre la humildad. Reconocer que solo no puede hacer la obra. A veces que creemos que, bueno, el que no le gusta que se vaya, yo me las puedo arreglar solo, pero no podemos estar solos. Siempre necesitamos los unos de los otros y todos necesitamos del Señor. Y a su nombre. Y Bernabé se da cuenta, se están convirtiendo miles de personas. No conocen la doctrina, no conocen la palabra. ¿Quién me podrá dar una mano para ayudarle a esta gente? De repente se acuerda de aquel joven Saulo de Tarso que tuvo un encuentro con el Señor. Él conocía la palabra, mejor que nadie conocía las leyes. Este hombre puede venir a instruirnos. Y viaja Bernabé más al norte, a Tarso, y de allá lo trae a Saulo y comienza a congregarle allí junto con los hermanos. Y Saulo comienza a aplicar lo que era la ley, la demostración del pecado, porque la ley no nos puede salvar, solo nos demuestra nuestras transgresiones, pero poderosa es la sangre derramada por Jesucristo el Señor, la cual nos limpia de todo pecado. Y a su nombre.
Y Saulo de Tarso, conocedor de las Escrituras, porque los fariseos eran muy conocedores de la Biblia, comienza a aplicar la Biblia correctamente. Se congrega todo un año y la predicación produce un cambio tan grande en las personas que la gente se comenzó a dar cuenta que los que se reunían, esa multitud que se reunían, pero ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Algún partido político? ¿Quiénes son esta gente que se reúnen? ¿Qué clase de Dios adoran? Y yo no sé si hoy en día alguno de nosotros tuviera tal éxito ministerial, ¿qué sucedería? Probablemente allí en la puerta de la iglesia en Antioquía hubieran puesto un gran cartel: ministerio de Bernabé y Saulo, venga y reciba liberación. Pero parece que Bernabé no estaba con esta intención, ni siquiera su nombre figuraba. Allí, ¿qué es esta gente? ¿Quién son? ¿Están siguiendo? Deben ser paulistas o deben ser bernabevistas, no sé cómo le diría, pero dijeron, no. ¿Qué son esta gente? Esta gente son cristianos. Dice que los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, porque ellos no le estaban enseñando sigan a Bernabé o sigan a Paulo o este ministerio de Bernabé y Paulo y asociado, venga, reciba liberación. No le estaban enseñando, ustedes tienen que seguir a Cristo. Cristo es el que nació, Cristo es el que sufrió, Cristo es el que derramó la sangre, Cristo es el que murió, Cristo es el que perdona, Cristo es el rey que resucitó. ¿Quiere ser salvo? Siga a Cristo. Siga a Cristo y siga a Cristo. Imite a Cristo, viva la vida de Cristo y a su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Y fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué decían la gente? Le habían dado tal enseñanza: estos son seguidores de Cristo, estos son cristianos. Amén. Lindo nombre. Una vez un periodista me preguntó en una entrevista en la radio, me dijo, ¿ustedes son protestantes? Y yo le dije, no, nosotros no somos protestantes. Le dije, protestantes son ustedes que andan por las calles, por la ruta, en Plaza de Mayo, siempre protestando. Nosotros no protestamos, estamos contentos con la vida que Jesús nos dio. ¿Qué le parece? Ahora, si lo dice por la reforma de Lutero, sí, pero no es correcto. Nosotros no protestamos, estamos contentos. ¿Está contento usted en esta noche con la vida que el Señor le da? ¿Qué prefiere? Yo prefiero llamar cristiano a los hermanos, aunque a algunos el nombre protestante no le caería mal. ¿Qué le parece? Porque están protestando por todo, si es largo, si es corto el culto, si hay canciones, si no hay, todo parece que le caería bastante bien el término protestante. Pero espero que usted no sea un protestante, sino que la gente pueda decir, este es un verdadero cristiano, es un seguidor de Jesucristo el Señor, y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Bueno, estamos en la introducción, se está haciendo medio larga, pero lo que quería decirle, que en esa iglesia naciente, Dios comenzó a madurar, y en poco tiempo encontramos que en un poquito más de un año, ya había en la iglesia profetas, maestros, nombra varios: Simón, el que se llamaba Níger, que quiere decir moreno, y Lucio de Cirene, Manaín, el que se había creado junto a Herodes el tetrarca. Había gente medio, diríamos, de la nobleza, había gente pobre, había venidos africanos, había de toda clase de raza y de nación que ya habían madurado, pero estaban juntos, porque el Evangelio es esa bendición que ha derribado toda pared, toda frontera, la ha derribado el Evangelio, porque en el Evangelio no hay ni rico ni pobre, ni sabio ni ignorante, ni blanco ni negro ni amarillo, somos todos uno en Jesucristo el Señor. En aquella visión del apóstol Juan había de toda raza, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, que alababan al Cordero para siempre. Alabe sus manos, alabe al Señor. El Señor no ha mirado nuestro color de la piel, ni nuestro pelo, ni cuánto sabíamos, ni nuestros títulos. Ha mirado nuestra alma y vio que estábamos hundidos y perdidos, y nos envió un gran Salvador, a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Había en la iglesia profetas y maestros. Creo que alguna vez hemos explicado lo que son profetas.
Profeta es aquel que habla en nombre de Dios, aquel que transmite bajo la inspiración del Espíritu el mensaje de Dios. Debemos distinguir el profeta, debemos de distinguirlo de los hermanos que profetizan o de hermanas que profetizan. La ignorancia del término correcto de esta palabra hace que de repente en algunas congregaciones donde no hay tanta instrucción de la palabra de Dios, se levanta alguna hermana, habla en lengua y profetiza y dice, la hermana es profeta. Y desde el banco comienza a manejar toda la congregación y sube y baja personas de acuerdo a su voluntad y amenaza y pone pastores y derriba ministerio y todos le tienen miedo porque hasta amenaza. Cuidado, el que salga va a caer muerto en la puerta, y hay un espíritu de temor. Y dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Puede decir amén? Pero hay diferencia entre el que profetiza y el profeta. El profeta es un ministerio. Está en Efesios 4:11. Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores maestros o pastores y maestros, dice la versión moderna. Pastores maestros, dice la versión antigua. Estos son los 4 llamados ministerios básicos o pilares que sostienen los demás ministerios en la predicación del Evangelio. Y Dios los puso con un fin: preparar a los santos, edificarlos para la obra del ministerio. ¿Puede decir amén? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el profeta y los hermanos que profetizan? Cuando usted lee en 1 Corintios 11, va a encontrar entre los dones espirituales que hay lenguas e interpretación de lenguas. Cuando habla en lenguas y algún hermano o hermana interpreta las lenguas, está profetizando. Eso no quiere decir que es un profeta. Pablo dice a la iglesia de Corintios, todos pueden profetizar, no necesariamente tenían que ser profeta. De repente, cuando algún hermano, el Señor le da algún mensaje en la reunión y profetiza, algunos creen que tiene la obligación todos los cultos de profetizar porque ya recibió el ministerio de profeta. No es así. Dice la Escritura, el que le viene la palabra, háblela en el nombre del Señor. Pero ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Mi palabra no es como martillo que quebranta la piedra, dice el Señor. Cuando una profecía viene desde el cielo, no es cualquier cosa, es la voz del Espíritu Santo, y hasta el corazón más duro es quebrantado por el poder de la palabra del Señor, y a su nombre. Pero profeta es un ministerio. Para que usted lo entienda, todos los hermanos tienen que evangelizar. No por eso tienen el ministerio de evangelista. El ministerio de evangelista es aquel que en el ejercicio de la palabra del Señor tiene esa facultad de ganar almas para el reino de los cielos y poder prepararlos para quedar firmes en la iglesia. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Así que ejemplo bíblico para que usted compruebe lo que estoy enseñando. Lo tiene cuando el apóstol Pablo está en la casa de Felipe el evangelista. Dice que este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Eran muchachas vírgenes, porque la palabra doncella es el equivalente a vírgenes o joven que no ha tenido contacto sexual, que vive en la pureza y el temor del Señor. Y dice que estas 4 muchachas profetizaban. Sin embargo, como había un mensaje de allá arriba para el apóstol Pablo, algo serio relacionado al ministerio y los pasos futuros, vino el profeta Agabo, toma los cintos de Pablo y se lo ata y dice, así será atado el varón cuyo es este cinto, dice el Espíritu Santo, y habla del hambre que había de venir. El profeta de parte de Dios anuncia hasta las cosas futuras que Dios le revela y que solamente son para advertencia. Cuando sucedan, ya estamos avisados de parte del Señor. Alabe este Cristo maravilloso. Gloria a Dios y a su nombre. Y había profetas y maestros. Como he dicho hace poco, no cualquier maestrito, porque hoy en los seminarios, en las escuelas bíblicas, está lleno de maestros que tienen la cabeza llena de teorías,
pero que nunca han experimentado el sufrimiento del servicio, como nos decía nuestro hermano en la obra del Señor. Nos hablan de misiones, pero nunca han salido de misioneros. Nos dan curso cómo debe ser un pastor, sin embargo nunca han pastoreado una congregación. Pero el verdadero maestro tiene que tener señales y pruebas, así como un evangelista, como un apóstol, tenía las señales de los dones del Espíritu que estaban activando en él. Así también un maestro debe tener señales, no solo bla, 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 y hagan y no hay señales. A Jesús le dijo Nicodemo: maestro, sabemos que has venido de Dios. Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Así que un maestro no es solamente alguien que nos da un cursillo, es alguien que frente a un opositor, como sucedió aquí Simón el Mago, había una palabra de gracia, una palabra de sabiduría de Dios, había una autoridad del Señor en él. Vas a quedar ciego, no vas a ver la luz del sol por un tiempo. Quizá Pablo recordó su experiencia cuando él se oponía en el camino y la luz del Señor lo deja ciego. Quizás se acordó de eso y el Espíritu Santo le da esa palabra de sabiduría, y ahí Simón el Mago queda ciego y el procónsul queda maravillado, porque las enseñanzas de Pablo no eran solo palabras, sino demostración del poder del Señor. Y quiero decirte, estimado amigo y hermano, que el Evangelio en esta tarde no es solamente palabra. Si ha venido enfermo, el Señor demostrará su poder sanando a los enfermos en esta tarde. Si ha venido vacío, el Señor demostrará su poder llenándote del Espíritu Santo. Gloria, gloria. Si estás caído, fracasado, el Señor va a manifestar su gloria tomando los pedazos y haciendo una vasija nueva. Si la vasija fue hecha a pedazos, el alfarero divino está en este lugar. Gloria al nombre bendito de Jesús. Ministrando estos al Señor y ayunando. Qué diferente, ¿no? A veces queremos oír la voz del Espíritu, pero no será andando en glotonerías, no será como hoy en día. Yo recibo cantidad de invitaciones, hasta tengo una ahí en el portafolio, y anuncian que después de la reunión habrá un locro asado. Hoy es así. Se apartan obreros con asado, con locro, sin oración y ayuno. No es raro que tengamos dolores de cabeza y problemas y que a menudo nos equivoquemos. Pero ellos estaban ministrando al Señor, orando y ayunando. Y fue allí donde pudieron escuchar la voz del Espíritu. Mire, Bernabé y Saulo ya tenían llamamiento. Sin embargo, ellos no dijeron: estos aquí antioquenses, estos no saben nada, estos no tienen visión, estos están ciegos, ¿cómo no se dan cuenta que yo soy llamado, que tengo un llamado, que soy un hombre de Dios? No, ellos estaban orando y ayunando. Tenían el llamamiento, pero no se apuraron a salir a la obra. Estuvieron esperando. Hay gente que quiere demostrar que tiene llamamiento y como no son reconocidos, se apartan solo delante del espejo y salen. Después vienen los fracasos. Si Dios quiere usarnos, Dios va a hablar a su siervo, Dios va a hablar a la iglesia. Y un día en la reunión cae el Espíritu Santo y Bernabé y Saulo escuchan una profecía: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gloria a Dios. Me imagino aquel culto glorioso, aquella reunión de ministerio, quizás diferentes a las que hay hoy en día, que se usa mucho la política y discusiones y que se levanta la mano por mayoría para resolver. Había menos levantamiento de mano, pero había más dirección del Espíritu Santo, que es lo que la obra necesita en estos días. Que los hombres que salgan a servir no tengan solo la cabeza llena y el corazón vacío, sino primero el corazón lleno, de luego el conocimiento para hacer una bendición. Y a su nombre, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y parece que todavía esperaron, porque habiendo ayunado y orado,
No fue que ahí salieron corriendo, todavía habiendo orado y ayunado. Se tomaron todavía un tiempo de ayuno y oración. Este es el verdadero apartamiento. Les impusieron las manos, luego lo despidieron. Les impusieron las manos. La imposición de manos del presbiterio está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La va a encontrar cuando Moisés impone las manos a los 70 varones. Va a encontrar la imposición de manos en Aarón, en los levitas, en todos los que servían. La va a encontrar en el Nuevo Testamento, cuando fueron apartados los primeros diáconos. Dice la Escritura que los apóstoles, habiéndoles impuesto las manos, los apartaron para ser diácono. Aquí encuentra que Pablo y Bernabé fueron apartados para el ministerio. Usted da vuelta a la hoja un poquito más adelante, capítulo 14, verso 23. Al final de este viaje misionero, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Va a encontrar más adelante Timoteo, que le dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado por profecía con imposición de las manos del presbiterio. Qué lindo cuando uno puede tener la seguridad. Los pasos que estoy dando no son cualquier cosa. Hay una dirección del Espíritu, hay un respaldo de la iglesia. Siente la autoridad del Señor en su vida. No salga sino más a la obra, no salga por su cuenta, espere la dirección del Espíritu Santo. Puede decir amén. Usted va a encontrar la oposición que tuvieron Pablo. Enviados por el Espíritu Santo, navegaron hasta la isla de Chipre, la atravesaron toda desde Salamina hasta la otra punta, casi 300 kilómetros, predicando la palabra por toda esa isla, en medio de grandes oposiciones, pero allí estaba la mano del Señor operando y muchos creían en Él. Dejan la isla, cruzan otra vez al Mediterráneo y llegan a la costa de Pisidia de Antioquía. Ahí llegan a Perge y a Pafos, y ahí comienzan la predicación del Evangelio. Van predicando y predicando, dando toda la vuelta por Antioquía, por Iconio, por Listra, por Derbe, y en cada lugar les espera algo nuevo. Dios los usa tremendamente, pero en un lugar los apedrean que casi quedan muertos. Los dejaron pensando que Pablo había muerto. Sin embargo, allí se levantó Saulo de Tarso, se levanta. Yo creo que los discípulos pensaron: bueno, aquí se terminó la carrera ministerial. Pero él dice: no, tengo que seguir predicando. Al otro día predica y miles se convierten al Señor. Sufre amenaza, sufre tantas cosas. Lea usted ese viaje misionero. Si Pablo no hubiera tenido la seguridad que el Espíritu Santo lo había mandado y que los hermanos tenían la dirección de Dios, hubiera salido corriendo. Pero algo sabía: yo no soy digno de predicar el Evangelio porque yo perseguía a la iglesia, pero si algo estoy sufriendo, gracias a Dios, igual voy a seguir predicando la palabra. Qué ejemplo para nosotros, hermano, que a veces pagando el viaje y tantas cosas, hay murmuración, que tuvo que dormir en el banco o en el piso, pero aquellos hombres estaban dispuestos a dar su vida para que la palabra del Señor llegara a cada corazón. Puede decir amén. Gloria a Dios. Dando vuelta a la hoja, dice la Escritura que cuando ellos llegaron a Iconio, capítulo 13, verso 50, los judíos se instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Mire cómo era la condición. La gente creía, se alegraba, pero ellos se enojaban. Allí va a encontrar otra vez que Pablo siguió predicando. Capítulo 14. Allí va a encontrar que sana a un cojo de nacimiento que jamás había andado, dice en el verso 8. Cuando Pablo pone los ojos en él, vio que tenía fe para ser sanado. ¿Qué hizo?
levántate y ponte en pie, ponte derecho sobre sus pies. Y él saltó y anduvo. Y la gente decía, estos son dioses que han venido del cielo. Y querían hacer sacrificio y ponerle guirnaldas. Pero Pablo sabía que no tenía que aceptar que la gente creyera que ellos eran dioses. No tenía que aceptar las guirnaldas que el mundo nos ofrece. Él sabía que tenía que rechazar esa guirnalda y esperar la corona que el Señor tiene preparada para los que le aman. Puede decir amén. Yo no sé qué hubiera hecho usted si Dios lo usa para semejante sanidad. Creo que la tendencia, lo primero que hacemos, si Dios sana a un paralítico, lo traemos y nos sacamos una foto con la muleta en la mano y con la otra agarrado del paralítico. Pero Pablo no quería nada de eso. No, nosotros no fuimos nosotros, como Pedro y Juan, cuando sanaron al cojo que estaba en la entrada del templo en Jerusalén, y la gente los miraba a ellos, y el cojo los tenía agarrado de la mano a cada uno, y decía, estos son los hombres que me sanaron. Y ellos decían, no, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? No fuimos nosotros, fue Jesús al que ustedes crucificaron. Dios le levantó, le ha hecho Señor y Cristo, y en la fe de ese nombre este ha sido sanado. Y la gente es así, un día nos aplaude, otro día quiere matarnos, pero el siervo de Dios no se mueve por sentimiento, no se mueve por aplauso ni por la contra. Él sigue un derrotero que le ha sido marcado por el Espíritu Santo y encuentra luchas, oposiciones, burla, pero sigue adelante porque sabe que el poder del Señor está sobre su vida y nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Puede decir amén. ¿Y qué sucedió después de aquel tremendo milagro? Capítulo 14, versos 18 y 19. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de las ciudades donde ellos habían estado antes, de Antioquía y de Iconio, y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Volvieron por Listra, Iconio, Antioquía, confirmando a los discípulos y diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiendo constituido ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien había creído. Qué tremendo, hermano, ¿no? ¿No le da un poquito de vergüenza? A mí me da un poquito de vergüenza cuando leo este pasaje. Después de haber hecho tantos milagros, ¿qué esperaba que tendrían que haber hecho con Pablo, ¿no? Como diríamos, tenía que haberle levantado un monumento. Pero tiraron piedras. Mire, cuando tiraban piedras no era de telgopor como en las películas que usted ve en la televisión. Eran piedras que estaban destinadas a que la persona muriera. Y ellos creyeron que de veras había muerto. Desvanecido, quedó el apóstol allí, pensaron que había muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad como un perro, lo tiraron allá. Pero ahí estaba el Señor. Yo no sé cómo hizo el Señor. El asunto es que las piedras no lo destrozaron a Pablo. Las piedras no lo pudieron matar. Los discípulos lo rodearon, él se levantó. ¿Qué vas a hacer ahora, Pablo? ¿Te vas a volver de vuelta? ¿Qué vas a hacer? No, vamos, porque mañana tenemos que evangelizar ahí en Derbe. Gloria a Dios. Salieron a evangelizar, ni dijo, me voy a quedar unos días descansando, ni me voy a reponer de las heridas, de los golpes.
y anunciando del Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasa? Esos chichones, esas hematomas. Ah, no, eso fue unas piedritas que me tiraron allá, pero no importa. Vamos a seguir el culto, que esto es más importante. Nosotros quejándonos. Quizás hoy, a lo mejor, algunas piedras a veces llueven en el techo, pero hoy no sufrimos piedras que nos tiran las personas. Pero a veces nos tiran piedras espiritualmente que quieren terminar con nuestro ministerio, que quieren terminar con nuestra vida cristiana. A uno le tira piedras en el hogar, a otros en el ministerio, a otras veces burla, que son unos legalistas, que son estos, que son unos fanáticos. Gloria a Dios por los fanáticos que oran y ayunan y siguen la senda que Jesucristo nos marcó. El camino es muy distinto de las predicaciones que usted escucha hoy en la radio, en los cines y teatros. Les enseñaba que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Está ausente el sufrimiento en la vida del cristiano. Y Jesús dijo tan claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No queremos llevar la cruz, solamente queremos que alguien nos toque, nos libre de nuestros dolorcitos de panza o de las piernas y que salgamos libres para seguir mañana tomando, contando cuentos verdes y llevando una vida licenciosa. Pero si en esta noche quieres tener un encuentro con el Señor, tienes que estar dispuesto a venir a tomar tu cruz y seguir las pisadas del Señor. Y que aunque hay sufrimiento, hay lucha, pero sabe lo que te espera al final. Pudo decir el apóstol al final de su carrera: he acabado mi carrera con gozo. Yo sé que me está esperando una corona. No estaba arrepentido de haber sufrido. Sabía que el Señor tiene preparada una recompensa para cada uno de los que le aman. Un poquito distinto de las predicaciones. ¿Qué problema tiene? Venga, que le vamos a tocar. ¿Qué problemita tiene? No tiene mucha plata. Venga, que vamos a orar para que Dios le dé plata. Estaban pasando las 1001, pero ellos estaban contentos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos que salen a la obra misionera, porque la obra misionera no es solamente irse a vivir a otro lado. El apóstol Pablo estuvo predicando en todas estas regiones y volvió. Fue un viaje misionero. Era una obra misionera. Con el tiempo hizo un segundo y un tercer viaje. Todos viajes fructíferos. Porque no fue una excursión turística. Dejó en cada lugar, dejó iglesias. Y mire cómo fue el crecimiento, que cuando ya volvía de vuelta, hasta obreros al frente de las iglesias. ¿Qué le parece? ¿Qué modelo de obra misionera? Y mire cómo es la obra de Dios. Dice que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino de los cielos. Esta es la verdadera obra misionera. De los que van quizás sufriendo y llevando la cruz, pero saben que al regreso hay una recompensa. Y yo no sé qué espera usted, hermano. A lo mejor espera que a su regreso los hermanos van a decir: uy, llegó el hermano, gloria a Dios. Cuente, hermano, ¿qué pasó? Y usted está pensando, ahora cuando le cuente que Simón el mago quedó ciego por una palabra de fe. Y cuando le cuente también que allá sucedió que un cojo que nunca había caminado saltó y anduvo y que Dios lo sanó. Cuando le cuente que nos apedrearon, quedamos como muertos, pero Dios tuvo misericordia y como que nos resucitó para que sigamos haciendo la obra. Uy, los hermanos, ¿cómo nos van a querer? Pero no, en el templo central los estaba esperando la murmuración. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué habrá andado haciendo este hermano allá en Tres Arroyos? ¿Quién sabe si hizo esto, si hizo lo otro? ¿Por qué no se quedó a cuidar a la familia? ¿Quién sabe? Le gusta vagar y andar por ahí. Y esa crítica ya estaba ya. Y a veces se sufre todo esto. Yo recuerdo, después de haber hecho movimiento con mucho sacrificio y esfuerzo, y habiendo puesto también nuestro dinero y nuestra fuerza espiritual, material, dejado nuestra familia, y veníamos y contábamos los milagros. A muchos no les gustaba que contáramos los milagros.
Decía, bueno, no precisa ir de campaña, acá también hay milagros, nos daban patada todavía. Yo no sé qué está esperando usted, pero yo estoy esperando, no el aplauso de los hermanos. El verdadero siervo espera la recompensa que está anotada allá arriba en el libro de las obras. Y el tornillo, el clavo, la palada de cemento que pusiste, el tratado, la dormida en el piso, está todo anotado allá arriba. Y nadie que haya dado hasta un vaso de agua no dejará de detener su recompensa, que el Señor, el juez justo, dará a los que le aman. No ha sido en vano los viajes, Santiago del Estero, el Chaco, el Uruguay, donde haya sido, no ha sido en vano, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y a su nombre vamos a inclinar nuestras cabezas para orar a Dios. Tuvo que sufrir una reunión de ministerio donde investigaron a ver si la conducta de Pablo había sido buena o no. Pero el Espíritu Santo sacó las castañas del fuego allí, resolvió el problema, porque si tú estás en la voluntad del Señor, el Señor siempre se va a encargar de defenderte. ¿Puede decir amén? Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar a Dios. Estimado amigo, el Evangelio no es solo palabra, sino también demostración del poder de Dios. Y esta noche ese poder está aquí en medio nuestro. Ese poder que obró no estaba solamente en Pablo, y cuando murió Pablo se murió el poder. No, el poder es del Señor. Y no ponga la vista en nosotros, no ponga la vista en mí, ni a ver qué hermano te ora. Lo importante es que si esta noche te atreves a creer en el nombre de Jesús, ese Cristo que cambió un asesino en un instrumento escogido en sus manos, puede cambiarte a ti también. Pero ¿será que Dios me podrá cambiar? ¿Será que Dios podrá cambiar mi hogar? ¿Podrá cambiar mi familia? ¿Podrá cambiar la situación? Yo creo en un Cristo poderoso que esta noche tiene poder para cambiar cualquiera sea tu situación. Enfermedades incurables, problemas que no tienen solución. Si estás dispuesto a dejar tu problema aquí a los pies de Jesucristo, el Señor, y decir desde hoy, Señor, muero para el mundo y voy a vivir para ti, Jesucristo hará la obra en tu vida. ¿Cuántos en esta noche tienen necesidad de esa oración? Y dice, pastor, yo quisiera que ore por mí esta noche, necesito. Yo no sabía cómo era el servicio, la obra de Dios. Yo pensaba que era solamente gozar y pasarla bien. Pero hoy he escuchado que a través de muchos sufrimientos es necesario que entremos en el reino de los cielos. Queremos orar por ti. Si estás pasando esos sufrimientos, queremos orar en el nombre del Señor. Ten confianza. El Maestro está aquí, te llama. El que sanó a aquel hombre cojo de nacimiento. Si tú estás cojo espiritualmente, a lo mejor tienes vida, crees en el Señor, pero el diablo te ha atado con trabajo, con situaciones que no puedes servir a Dios. Dios quiere cortar esas ligaduras. Dios quiere que salte espiritualmente en esta tarde con la libertad que Jesucristo te quiere dar. Le quiere dar oportunidad a la mano de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos van a levantar su mano y decir, pastor, yo necesito esa oración en esta noche? Necesito esa oración. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. No es tarde para levantar su mano. Está a tiempo, estamos en la casa del Señor. Ya los siervos de Dios se están ubicando aquí en el frente para orar. Estamos orando a Dios. Y todas las personas que han levantado sus manos desean recibir esta oración. Queremos orar por ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten confianza, el Maestro está aquí, te llama, ten confianza, gloria a Dios. Este no es el ministerio de Hugo Alessandria, no es el ministerio de algún hombre en especial, es el ministerio que el Espíritu Santo está ministrando a la iglesia de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros solamente estamos ministrando la gracia que hemos recibido de esa obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y en esta noche puedes ser libre. Las regiones que recorrió el apóstol Pablo eran regiones infectadas de bandidos, de gente asesina, de gente terrible, pero todos ellos se convertían al Dios vivo y verdadero. Cree que el Evangelio producirá el cambio que nadie puede producir, lo que no puede producir la psicología, lo que no puede producir viaje de vuelta, lo que no puede producir Alcohólicos Anónimos, lo que no puede producir ningún hogar de rehabilitación. Créelo en esta noche, Jesucristo lo hace.
créelo en esta noche. No hay mejor rehabilitador para el corazón del hombre que la obra de Jesucristo el Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y toda tu casa. Cristo tiene una obra para hacer en tu vida. Dale oportunidad al médico del alma, Jesucristo, al Señor. Tú dices, pastor, yo no quiero ser más protestante. Yo quiero que la gente reconozca en mí un verdadero cristiano. Quiero dejar de protestar. Protestar por la casa, protestar por el marido, protestar por los hijos, protestar por el lavarropa, por la cocina. Deja de protestar. Comienza a darle gracias al Señor por lo que tienes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por la bendición. Gracias que mi nombre está anotado en el libro de la vida. Dele gracias al Señor. Señor lo va a hacer en esta noche. Gloria. Gloria al nombre de Jesús. Estamos clamando a Dios. Toda la iglesia orando. Toda la iglesia clamando a Dios vivo y verdadero. Creyendo. Noche de bendición. Voy a pedir, hermano Algarve, que se acerque para dirigirnos en oración, hermano. Gloria a Dios. Mientras nuestro hermano se está acercando, ya los siervos de Dios están imponiendo sus manos. Crea. El Hijo de Dios lo hace. Si ha venido enfermo, cree que al tocar la mano los siervos de Dios, con imposición de manos del presbiterio, créelo. No mires que hermano te toca, ni esté esperando si me toca este o el otro. A través de ese acto de fe, espera que la mano, espera que la mano de Jesús te esté tocando en esta noche. Créelo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial.